sector que está golpeado y que sigue siendo golpeado. Entonces, ¿cómo? Mi pregunta es cómo podemos hacer como sociedad en su totalidad, como comunidad política, si ustedes quieren asumir todo esto. Porque yo estoy seguro de que en esta sala, los que estamos acá, de una u otra manera estamos vinculados y vinculadas, las personas que están acá, con las temáticas directas del libro. Me pregunto cuánta gente, cuántos ciudadanas y ciudadanos no son parte de la problemática que aquí en este texto se señala. ¿Me entienden? Es decir, acá yo veo rostros, veo gente y que por los rostros, por la forma, por las miradas, son parte de esta situación. ¿Dónde están los demás? ¿Cómo llegamos a los otros y otras? ¿Cómo podemos abrir esta situación? Espero que el libro tenga una difusión masiva, que el libro pueda llegar a mucha gente. Es un libro que debe, me imagino que debe llegar a algún suplemento o en alguna revista que se le haga un comentario, porque es la única forma que pueda salir del círculo que lo produce, ¿no? Para que se haga un libro con impacto político, ¿no? Que tenga incidencia. El libro tiene algo especial, por lo menos a mí me hizo pensar en eso. Yo, tal vez por deformación profesional, leía este libro acerca de los traumas que se generan en la primera, en la segunda y tal vez en la tercera generación, y celebraba el hecho y pensaba que bueno que la primera, segunda y tercera generación podrán contar con equipos psicosociales o psicólogos que puedan ayudar a esa gente, o que nos puedan ayudar a superar estos traumas. Y este libro se inicia en la introducción con una reflexión acerca de la historia de América Latina. Y uno se pregunta, los pueblos originarios que sufrieron el trauma de la conquista, de la violencia del conquistador, no contaron con esos equipos. Me pregunta cómo lograron superar los traumas que significó la violencia del español que invadía tierras, destruía sus dioses, destruía sus cosmovisiones, etc. Porque esa es la historia de nuestra América, está marcada por esa violencia inicial, ¿no? Entonces, es una pregunta para los historiadores, tal vez, decirle a los historiadores y a ver cómo pueden responder y cómo respondieron los pueblos originarios a esa situación. Y recuerdo un libro que escribió una francesa, o un francés, Nathan Baxter, que se llama Los Vencidos, la desestructuración del imperio inca, los traumas que le produjo al pueblo inca la violencia política, y lo que llevó a otro, en este momento no me acuerdo el nombre del autor, a plantear la bulia de los pueblos originarios. Yo no sé si ustedes conocen de que cuando las mujeres iban a tener sus hijos y cuando los daban a luz los mataban,
y los golpeaban contra las rocas para que no vivieran el mundo que le estaba tocando vivir. Entonces, en ese sentido, la carga que implica los daños en la medida de que se extiendan, cómo hizo que estos pueblos originarios hoy día los vemos levantarse dignamente para construir en nuestra América otro mundo, como se dice, otro mundo que sea posible, otra civilización. Han logrado durante 500 años sobrevivir, y tal vez sin ayuda de equipos como el equipo de Sintras, y tampoco como Price, ¿no? Pero han logrado. O sea, habría que revisar todo eso y aprender de la forma como ellos lograron superar esos traumas y esos daños. Pero también el libro me recordó otra cosa. Este libro trata mucho de la tortura y de las formas de tortura y del impacto de la tortura. Y me hizo recordar un viejo libro de Gualterio Millar, no sé si ustedes lo conocieron, que se llama un libro de historia de Chile. Pero que ese libro de historia de Chile tiene algo que tal vez a raíz de esta misma lectura me provoca una interpretación o una vinculación. Ese libro tiene 3 o 4 relatos acerca de la forma como los españoles torturaban a los indios. Entonces relata de cierto detalle cuando a Galvarino le cortan las manos, o cuando a Caupolicán lo sientan en la pica, o cuando la Inés de Suárez corta la cabeza de los 7 caciques que se habían levantado en 1541 o 1542, que curiosamente también fue un 11 de septiembre, y destruyen Santiago. Entonces fíjense ustedes que como una cierta historiografía hizo que de la tortura algo normal, y lo hizo sentir como que el Galvarino con sus manos cortadas siguió luchando como un acto heroico, y que Caupolicán era tremendamente valiente porque resistió sin gritar el momento en que lo sentaron en la pica. Es decir, fíjense ustedes cómo hemos sido socializados en una forma en que la tortura que el vencedor realiza es asimilada como algo heroico. ¿Captan? ¿Y cuántas veces no hemos escuchado en los últimos años a mucha gente decir: yo resistí la tortura y no me quebré? Es decir, hemos transformado el dolor en algo positivo, lo cual es tremendamente peligroso. Tremendamente peligroso, porque terminamos dándole legitimidad al castigo, y eso no puede ocurrir en una sociedad. Entonces, el libro tiene toda esa capacidad de plantearnos estas interrogantes dolorosas. Pero hay otras cosas que a mí me impactaron de este libro. Hay una frase que cuenta una persona que cuando estaban allanando su casa, la madre le dice a su hijo, cuando estaban torturando a su padre, cuando uno busca las cosas nunca las encuentra. Déjenme encontrar la frase para leérsela, porque a mí me dejó muy impactado aquello. Dice: mi mamá, cuando apareció mi hermano mayor en la pieza en la que estaban torturando a mi papá, le dijo delante de esos hombres que, comillas,
si su papá no vuelve, usted tiene que pedirle cuenta a ellos. Esa frase, esa demanda, esa tarea de futuro que esa madre le coloca a su hijo mayor, que no dice qué edad tiene, en el relato no se sabe qué edad tiene, pero lo está marcando con una tarea. ¿Cuántos hijos, cuántas hijas, cuántos parientes quedaron marcados con eso? Con esa responsabilidad de asumir, ¿cierto? Que había que pedirle cuenta de las responsabilidades de los asesinados, de los desaparecidos, etc., a ellos. Eso es una carga política enorme. ¿Cuántos de esos chicos, cuántos de esos niños, cuántas de esas personas, me pregunto, han rechazado o rechazaron aquella misión que se le estaba instalando? Entonces, eso me llevó a hacer una hipótesis que tal vez en algún momento la puede desarrollar en una investigación, es preguntarme por qué las segunda o tercera generaciones hoy día tienen profundas desafecciones políticas. Yo me había explicado, por ejemplo, el tema de la abstención electoral desde distintos mecanismos y factores, pero nunca había hecho la relación, por ejemplo, con estas situaciones de vida de numerosos jóvenes que fueron señalados como aquellos que tendrían que hacer en el futuro una actitud política de pedir cuenta o responsabilidades a aquellos que habían hecho daño a un sector de la sociedad chilena. Entonces, esta sociedad puede ser que tenga ese 60 o 70% de abstencionistas o de no participantes en política, no solamente porque el sistema político sea malo, sino porque simplemente hay un rechazo político a las tareas que se les fueron encomendadas por estas situaciones de vida que se vivieron en la historia reciente dictatorial chilena. ¿Cuántos no quieren hacer política por eso? Porque tal vez no quieren sufrir castigo o el castigo que recibieron sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus parientes, qué sé yo. Entonces eso también es una problemática política que tendríamos que tomar en cuenta a partir de esta situación. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo se repara una sociedad? ¿Cómo podemos reparar? Tal vez lo que decía Paula, el PREI repara o hace intentos de reparación, pero yo siempre me he preguntado cómo se reparan aquellos que no fuimos, y yo lo voy a decir, no fuimos torturados, no fuimos castigados o no vivimos esas situaciones, pero sí vivimos otras situaciones que son distintas. ¿Cómo se repara aquello? Entonces, es una situación políticamente compleja, diría yo. Y que explica, este libro a mí me hizo ver otras luces, otros matices de la sociedad actual chilena. Me ha hecho muy bien leerlo. Me ha provocado, me ha producido mucho dolor. Porque me hace recordar situaciones de vida que uno a veces... Aquí hay una cosa que es interesante, porque dice, hay silencios, la conspiración del silencio. Pero tal vez no solamente hay conspiración del silencio, sino simplemente hay silencios de uno mismo. De cómo uno guardó
y guarda muchas de las cosas vividas en su momento porque ya no las quiere recordar porque le hacen daño. Le hacen daño recordar. De manera entonces que, ¿en qué medida también nosotros que hemos callado, que hemos guardado, que no hemos planteado determinadas demandas, o no nos hemos jugado del todo y solamente le hemos dejado la responsabilidad a aquellas generaciones, a aquellos que fueron apuntados, como aquella madre apuntaba a su hijo de asumir esa situación? Y nosotros nos hicimos a un lado. Y nos hicimos a un lado. Y dejamos que otros hicieran, los familiares. Pero nosotros no lo hemos hecho. Y cuando yo digo esto, estoy pensando en situaciones que yo mismo tuve participación, la conocí. Y hemos guardado silencio. Entonces la conspiración del silencio no es solo la conspiración que tal vez desarrolló o planteó la concertación de partidos por la democracia, sino que tal vez toda una sociedad guardó silencio porque lo que quería no era recordar, como Julián planteó en su momento, la compulsión al olvido como una estrategia de la concertación. Pero tal vez fue toda una sociedad que quiso olvidar para no comprometerse, para no volver a sentir el horror del castigo, de la tortura. Y por último, este libro también me hizo recordar y hizo plantearme otra cuestión, que también es de larga data en las sociedades latinoamericanas, que es la lucha por la justicia. Hay un hermoso libro de Lois Hanke que se llama La lucha por la justicia en América Latina. Y es un libro que recoge las luchas por la justicia que se iniciaron en el siglo XVI. Es decir, las luchas por la justicia no nos remiten solo a la historia reciente, sino que la lucha por la justicia, y lo estoy diciendo en términos no de la lucha de la justicia como sentido social, económico, político, cultural, sino lo estoy diciendo la lucha de la justicia, por ejemplo, por las violaciones y la destrucción de las vidas. En ese libro, ¿cierto?, se coloca como uno de los primeros gestores de la lucha por la justicia en ese plano, ¿cierto?, la lucha de Fray Bartolomé Las Casas. A eso me estoy refiriendo, ¿no? Cuando Fray Bartolomé Las Casas escribe la brevísima destrucción de las Indias, ¿cierto?, se está refiriendo a esa situación. Entonces, este libro también plantea aquello, porque esto no solamente tiene que ser con una reparación del daño o cómo se puede prevenir el daño transgeneracional, sino cómo se hace justicia. Una justicia, como bien decía Paula, que sea reparadora y que sea integradora, que permita que nunca más se vuelva a producir esto. Pero la historia humana nos demuestra que los nunca más no existen. Eso hay que tenerlo muy presente. Ok, me dicen que me van a cortar la cabeza, lo cual significa que